unas escuadras y un compás. ¿Verdad? Lo tenemos también y calculó uno y dan casi igual que las ecuaciones de Lucinet y de Lotto. O sea, un método gráfico muy versátil, muy ágil. Y usted puede hacer esa carta y tenerla para toda la vida. Porque eso no va a variar. Lo que tiene que saber es el set de la carta. Si lo pongo en 5, lo que pongo, el set ahí, más nada. Igual, y saber dibujar, cómo dibujar la zapata a escala de la carta. La escala de la carta la va a definir la zapata, la fundación o el círculo. Los círculos varios. La fija uno, pero tiene que ser la misma para ambos. Claro, o sea, yo digo un valor, set igual a tanto. A mí me gusta mucho el 5 porque es un buen número. Si yo agarro ese número mucho más grande, mucho más pequeño, ¿qué sucede? Que cuando yo hago la figura para adaptarlas a las cartas, o me queda muy grande, se me sale. Y si yo agarro esa Z muy grande, voy a necesitar un papel muy grande para dibujar la carta. Entonces el 5 es un número que tú puedes trabajar en una hoja tamaño carta. Y no se te va a salir de ahí la carta jamás en la vida. Pero yo puedo tomar parte de otro número, eso no tiene limitante. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una escala, ¿verdad? De profundidad Z igual a 5, determinamos el número de esfuerzo. Entonces, por ejemplo, el índice de influencia de esta carta, ¿verdad? Contamos el número de sectores y el índice de influencia es igual a 1 entre el número de sectores. El índice de influencia de la carta. Y su F. Y su F es igual a 1 entre el número de sectores. Yo siempre lo hago, muchas veces cuando uno no tiene un transportador, ¿verdad? ¿Qué es lo más fácil? Sacar las bisectrices. Yo agarro el compás, marco aquí, después aquí me vengo así, y me vengo así, y le saco la mitad de este ángulo, ¿verdad? Después lo hago aquí, lo hago allá, y listo. Esa es una era de matemática de sexto grado, de quinto grado, que se llama bisectrices, ¿verdad? O sea, que no necesito ni siquiera un transportador, porque eso hay que tratar de hacerlo lo más exacto posible, para que los cálculos queden buenos. No, con un compás hago todo, rapidito, eso no tiene ciencia. Y bueno, ahí tenemos los radios, ¿verdad? Y estos son los sectores, ¿verdad? De todas maneras, de eso vamos a hacer un taller. Cuando me acuerdo con una tarde, iba a decir qué material tienen que traer y lo hacemos grupo y resolvemos, para aprender la manera. ¿Qué hora es? 8:40. ¿Hasta qué hora es la clase? A las 9. ¿Será que nos metemos con los asentamientos? Vamos por otro juego. No pienso en los asentamientos. Asentamientos. ¿Verdad? Si yo tengo la gráfica que nos planteó el señor Buff, ¿verdad? Que son deformaciones contra esfuerzo, ¿verdad? Entonces siempre sabemos que este tipo de ecuaciones siempre es una parábola y que la recta que yo trace que sea tangente a esa curva es el módulo tangente de la curva. Cuando el material es un material homogéneo, isotrópico, que es la gran diferencia, que por ejemplo los aceros, los materiales metálicos, estas dichas son así. Ellas hacen aquí así, tienen un punto de quiebre y hacen así.
O sea, no tanto, pero sí se levanta un poquito y llega aquí así. ¿Verdad? Donde esto es E. ¿Quién es E? El módulo elástico de ese material, ¿verdad? En el acero, aquí esto es quién. FY, el esfuerzo a la cedente, ¿verdad? Entonces esto sería epsilon sub y. Dos micras, ¿verdad? Este pedacito de mesa que está aquí, ¿qué es? ¿Cómo le llamamos? Ductilidad del material. Esto es lo que llamamos nosotros la ductilidad. Y es la capacidad que tienen los materiales de deformarse sin absorber esfuerzo, ¿verdad? Y este que está aquí, ¿quién es? El esfuerzo último, el de rotura. Cuando el material reventó, ¿verdad? Esto es el acero y la mayoría de los materiales metálicos. El concreto es algo así. Donde este F' sub C esto es deformación y de su esfuerzo. Y este es F último, que es igual a 0,85 F' sub C. ¿Cuánto vale esto aquí? 0,5. 3 millas. Que es lo que mucho que le digo cuando le digo concreto, le enseñamos concreto para que se rompa, porque trabajamos con la rotura. ¿Cierto o falso? Sí. Que no debería ser, ¿verdad? Pero nada, son cuentas de camino. Entonces, en los suelos, más o menos, ella se comporta en esta forma, más o menos como un concreto. Los suelos no tienen ductilidad, en otras palabras. El concreto no tiene ductilidad. La ductilidad la tiene el acero. Y es bueno siempre que las estructuras sean dúctiles. ¿Por qué? Porque esa mesita que está arriba es la que ayuda a la estructura cuando viene un evento sísmico, ¿verdad? Que se empieza a deformarse. La que va a absorber todos esos movimientos es la ductilidad del acero. El concreto no, el concreto va a dejar estallar, ¿verdad? Explotar. Pero el acero es el que va a mantener eso. Y ahorita le están poniendo unas amortiguaciones, unas cosas para que absorba parte de esos esfuerzos. Si nosotros calculamos en el macizo guayanés, no necesitamos meterle nada de ductilidad. Ese no se mueve nunca, ahí el problema sería viento, que trate de voltear la estructura por el empuje del viento. Pero el esfuerzo vertical, las horizontales no va a producir sino viento. En cambio, en las estructuras normales tenemos, en los esfuerzos horizontales tenemos viento, sí, fuerzas horizontales del edificio. Entonces, para calcular utilizamos la teoría de la electricidad y las condiciones de Bohr. Da buenos resultados en suelos cohesivos saturados o parcialmente saturados sometidos a incrementos de esfuerzo moderado. No muy aplicable en suelos granulares sin cohesión, ya que el módulo de elasticidad varía marcadamente con la presión confinante. Los esfuerzos calculados por la teoría de la elasticidad pueden estar errados en más o menos un 25%, por lo que su aplicación debe hacerse con buen juicio. Generalmente vamos a tener dos tipos de asentamiento.
Asentamiento elástico, ¿verdad? ¿Cuáles son las características? Son instantáneos, son directamente proporcionales a la magnitud de la carga, son reversibles, se producen en todos los suelos. En suelos granulares, suelos explosivos no saturados, constituyen la totalidad del asentamiento que se va a producir. Y tenemos los asentamientos por consolidación, ¿verdad? Son importantes en suelos finos, arcillas y limos saturados. ¿Cuáles son las características? Se producen instantáneamente, o sea, no se produce instantáneamente, por eso hay consolidaciones poco a poco que se van generando. No son totalmente irreversibles, sino una pequeña parte, y son asentamientos catastróficos, porque son fallas posteriores. Causa de los asentamientos: la aplicación de la carga, las vibraciones en los suelos granulares, el cambio de la cota del nivel freático, el deterioro de las fundaciones, la presencia de arcillas expansivas, lluvias y evaporación, las construcciones adyacentes. Por lo tanto, el cálculo del asentamiento será que el asentamiento total va a ser el asentamiento elástico más asentamiento por consolidación. Acuérdense que hay casos donde se da puro asentamiento elástico, hay casos donde se da puro asentamiento por consolidación y hay casos donde se dan los dos, entonces hay que sumarlo, calcular los dos y sumarlo. Entonces, asentamiento elástico, aplicamos la teoría de Hooke, ¿verdad? Si yo tengo una carga Q en un área unitaria, ¿verdad? Una carga Q por área unitaria, y se me dio la imagen, ¿sí? Tenemos un punto aleatorio, ¿verdad? Y tenemos los esfuerzos que se van a generar en debido a esta carga, ¿verdad? Un esfuerzo vertical y esfuerzo en las otras dos direcciones. Realmente, la distribución de esos esfuerzos es esta curva. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa curva no es fácil de determinar su ecuación. Entonces lo que se hace es que se estima de que la curva del asentamiento, o sea, el asentamiento es esta, la curva del asentamiento va a ser esta. Eso es igual cuando nosotros calculamos concreto, ¿verdad? Que nosotros tenemos aquí es donde se presenta la compresión, y esto es a sub S por Fy, que es igual a T, la tensión del acero, ¿verdad? Y aquí tengo yo la compresión, que sería 0,85 F' son 6 por el área comprimida, ¿verdad? En concreto. Entonces, esto es algo, siempre es algo así. O sea, es una ecuación, esta ecuación, esta parábola no está bien definida. Y por eso ponemos el bloque del tubo, ¿verdad? Ponemos un bloquecito así, ¿verdad? Que para la ecuación original teníamos A para el bloque, vamos a poner A' y para el bloque A, donde A es igual a beta por A', ¿verdad? Donde beta depende de la resistencia concreta. 0,65 para concreto, creo que menores de 280, y de ahí para arriba hay que calcularlo, y no puede ser mayor que 1,05. Creo que es así. Finalmente no me falla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como no sabemos la ecuación esta, esto lo metemos como un bloquecito, porque es más fácil calcularlo. Porque después lo que decimos que esta fuerza es igual a esta, y de ahí sale todo el negocio del concreto, ¿verdad? ¿Y quién es este? No, este no, este es aquí. La altura útil de. El próximo tema es esto. Concreto. El tema es. No te acordarme por esta cosita. Porque información es más fácil calcular concreto que la estructura. Después le digo por qué. Entonces el asentamiento elástico es igual a la integral entre 0 y 8 de la deformación unitaria por delta Z.
aquella expresión, eso es asentamiento elástico, eso es el modo de elasticidad del suelo, H es el espesor del extracto del suelo, mu es la relación de pulsión del suelo, y delta sigma X, delta sigma Y, delta sigma Z son los incrementos de fuerza. Si la cimentación es perfectamente flexible, Bowles propuso en el año 87 que el asentamiento era igual a esta expresión. O sea, crucero presión, N sub S es la relación de pulsión, N sub S es modo de elasticidad, beta prima igual, B' igual a B medio para el centro de la cimentación, si estoy calculando el asentamiento entre el centro de la zapata, y igual a B si estoy calculando el asentamiento en las esquinas de la zapata. ¿Qué significa que sea perfectamente flexible? Que sea perfectamente flexible, que sea una zapata que tenga suficiente utilidad, no tenga tanta rigidez. Zapata no muy rígida, no muy alta. Igual eso es ideal, no existe así. Sí puede existir. Sobre todo en estructuras pequeñas, porque las cargas son muy pequeñas, muchas veces la altura de la zapata la define la norma, no el cálculo. Claro. Dice que la altura mínima es tanto y eso se supone que eso es una zapata flexible. Entiendo. No se calcula una fundación y se calcula la altura y pero está pequeña tiene que chequear. Y vamos a hacer el ejercicio de eso cuando veamos diseño de zapatas. Vamos a hacer zapatas que cuando calculamos la altura me da menor que lo que dice la norma, tomamos la de la norma. Y eso es el factor de forma, ¿verdad? Que está dado por esta función, donde F1 y F2 lo buscamos en la tabla 5.4, depende de M' y N'. Y eso es el factor de profundidad que Foss en el año 48 lo definió, lo tenemos en la tabla 5.5. Y alfa es el factor que depende de la posición de la cimentación donde el asentamiento está siendo calculado. Eso va a aplicar la ecuación anterior. Para calcular el asentamiento en el centro de la fundación tenemos que alfa es igual a 4, M' es esto y N' es aquello, ¿no? Entonces para calcular el asentamiento en la esquina de una cimentación tenemos que alfa es igual a 1, M' es L sobre B y N' es H sobre B. Recuerda que estamos viendo si calculamos el asentamiento aquí, en el centro, en cualquier punto en el centro de la zapata o en los extremos de la zapata. Entonces, lo que cambia son estos factores, la ecuación es la misma. Lo que cambia es los valores de alfa y de M' y N', y la tabla que vamos a usar son las mismas. Entonces, I sub F, tenemos la tabla 5.5, depende de F sobre B y de mu sub S. Cuando F es igual a 0, pues I sub F es igual a 1. Porque no podemos decir que el asentamiento es 0. Lo que hay que decir es que ese factor para esos casos no influye en el asentamiento. Entonces es igual a la unidad. El asentamiento elástico de una cimentación rígida puede estimarse como el asentamiento elástico en una cimentación rígida es igual a 0,93 el asentamiento flexible en el centro. Entonces se vienen a calcular el asentamiento elástico de una fundación rígida, pues calculo el asentamiento elástico flexible en el centro, lo multiplico por 0,93 y como dice el dicho, muerto el carro a toda la raya. Ese es el valor, ¿verdad? Bowles recomienda usar un promedio ponderado para eso. Eso es cuando tenemos suelos estratificados. Y es más, en un suelo normal, que sea el mismo gamma, el mismo peso específico, esa vaina, el módulo elástico cambia con la profundidad. Entonces, ¿cómo estamos? Bien. Entonces, el módulo elástico cambia en un suelo de esos tipos. Entonces, Bowles lo que propone es que se determine para ciertos niveles los módulos elásticos y calcular un módulo elástico ponderado, que sea la sumatoria de los
ese SUI por delta Z sobre el Z completo. Eso es lo que llama un promedio ponderado. Porque cuando son promedios aritméticos es la suma de todos ellos dividido entre el número de unidades que yo sumo, ¿verdad? Entonces, estos son ponderados y el ponderado es mejor que el aritmético. Entonces, eso es el módulo del suelo, delta Z es, que no aparece ahí, es la profundidad o el espesor de cada estrato. Y tenemos, porque esto se maneja, pasa que hay figuras que no me amanecen. Esto es algo así. Yo sé. Ahí es donde la curva se vuelve muy asintótica y donde se produce, en esa zona donde se produce mayor asentamiento del suelo. Para Z igual a H o 5 veces B, el que sea más pequeño, para aplicar las ecuaciones. Entonces vienen las diferentes condiciones, ¿verdad? Asentamiento para un área circular, uniforme cargada, ¿verdad? Eso lo puso Moines y Pons, ¿verdad? Y presentaron la fórmula. Presentaron fórmula mejorada para calcular asentamiento elástico, toma en consideración la rigidez de la cimentación, la profundidad, el incremento del módulo elástico con la profundidad y la localización del extracto rígido. Para utilizar la ecuación se requiere determinar el diámetro equivalente de eso es de una cimentación cuadrada. Y para la cimentación circular, pues el B equivalente es igual a B. Si la cimentación es cuadrada, calculamos el B equivalente. Entonces tenemos la cimentación, ¿verdad? Y tenemos la altura del concreto, la cota de fundación, la extracción del estrato y la variación de los módulos elásticos. La figura de la variación de los módulos elásticos. Él lo pone constante, claro, porque legalmente esta pendiente de esta curva es el gamma. ¿Qué valor es este? El esfuerzo efectivo de la cota de fundación. Bueno, no, perdón. Es el módulo elástico de la cota de fundación. Eso hay que determinarlo por estudio de suelo. Sin embargo, hay tablas. Es que esas tablas son muy... Hay tablas que dicen según el tipo de suelo, los módulos elásticos están entre esto y esto, de la tabla. Cuando se usan tablas, ¿verdad? Hay que ser muy consciente de usar las tablas. Siempre las tablas traen un límite inferior y un límite superior. ¿Por dónde nos vamos? Por medio. ¿Verdad? Yo siempre he trabajado así. Cuando yo no consigo un valor, que no me lo dan un estudio de suelo, una banca, pero necesito el valor para poder calcular. O me voy por el medio, o me voy entre el medio y el límite, ya sea superior o inferior, que sería como el cuarto, ¿verdad? Para no ser ni calvo ni con dos pelucas, ¿verdad? Sino más o menos ser más consciente, pero buscando siempre el más desfavorable, para ser mejor, cosa mejor. Entonces, el asentamiento elástico es igual a esta función y surge el factor de influencia para la variación de su S con la profundidad, es una función de beta que es igual a E, a K sobre E y H sobre B. No sé por qué se mueve la fórmula. Eso lo vamos a buscar
figura 5.7. El factor de corrección por rigidez de la cimentación F sub es una función de K sub R, que es el factor de flexibilidad. El K sub F, perdón. El K sub F lo podemos calcular a través de esto, nos vamos para la figura 5.16. Y su es el factor de corrección por profundidad, que es una función que depende de F sobre B, prima de B sub E, y de la relación de Poisson del suelo. Eso también lo podemos buscar en la figura 5.19. Pero ahí. Nos fuimos, nos quedamos. Nos fuimos. ¿Ah? De clase. ¿Tienen clase? Bueno, ya en clase dejamos hasta aquí. Para